Éxodo 1, Éxodo capítulo 1, versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras. Ahora estas parteras son mujeres que les ayudan a las mujeres judías o hebreas en Egiptolandia. Las ayuda a parir a sus hijos. ¿Ok? Entonces, cuando dice partera, es una mujer que la ayuda a otra mujer a parir su niño. ¿Ok? Y habló el rey de Egipto, esto es Faraón, hablando a la partera. ¿Qué Faraón? Bueno, yo creo que este Faraón era el padre o el abuelo de Amosis. Hablamos de Amosis la semana pasada. ¿Ok? Que quiere decir hermano de Moisés. ¿Ok? Yo creo que es su padre o su abuelo. Puede ser también su abuelo, no sabemos. Pero esto es alrededor del año 1610 antes de Cristo. ¿Ok? Dice aquí, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Séfora y otra Púa. Y díjoles, cuando partearéis a las hebreas y miraréis los asientos. Bueno, eso es básicamente el estrado donde se ponía la mujer para parir el niño. Si fuere hijo, matadle. Y si fuere hija, entonces viva. Ok, entonces definitivamente Faraón es tipología del anticristo. ¿Por qué? Dice matar ¿a quién? A los hijos de los judíos. O aquí dice lo dice singular, si fuere hijo, singular. ¿Ok? Entonces, esta misma cosa que pasó con las parteras en Egipto, sucedió también en Lucas capítulo 2, cuando César mandó a matar todos los niños. Cuando Herodes, también en Mateo capítulo 2, mató a matar todos los niños. ¿Ok? Eso también está sucediendo en el mundo de hoy por hoy. Se llama aborto. Mujeres y médicos, madres y médicos matando a sus niños. ¿Ok? En la barriga, en el vientre. ¿Qué cosa más blasfema es eso? Ni tenemos que hablar de si hay alma o no, eso no importa, porque la definición de asesinato, ¿ok?, de asesinar, es matar el cuerpo de alguno, no su alma. Nadie puede matar el alma sino Dios. ¿Ok? Estoy hablando de matar el cuerpo de uno dentro del vientre de su madre. ¿Ok? Entonces, este aborto, este matar de los niños es diabólico. ¿Ok? Ahora nos trae una pregunta: ¿obedecer a Dios estas parteras o obedecer al gobierno? Porque el gobierno, que es a Faraón aquí en este país, Egipto, les está mandando a ¿qué? Matar a estos hijos. Entonces, eso es la gran inquietud, esa es la gran cuestión, aún entre cristianos: obedecer al gobierno o obedecer a Dios. Y la respuesta es que sí, tenemos que obedecer a los dos. Tenemos que obedecer al gobierno. Y déjenme decirles, yo soy un gringo rebelde. Rebelde. Yo no para nada quiero obedecer al gobierno, pero lo obedezco. ¿Ok? Ahora hicieron nueva ley que tengo que comprar seguro de Obama. ¿Ok? Y me van a cobrar $700 el mes. Me van a tener que llevar preso porque yo no tengo $700 al mes. No sé qué voy a hacer. Yo quiero cumplir con la ley humana, ¿sí? Porque soy cristiano. Los cristianos obedecen la ley, pero yo soy muy rebelde. ¿Ok? Oye,
tenemos que obedecer a la ley humana. Mire Romanos 13, por favor. Romanos 13. Romanos 13. Versículo 1. Yo no quiero que el gobierno me mande a hacer ninguna cosa. Que me deja tranquilo, por favor. Métete en tu propio negocio, yo me meto en los míos y nunca nos encontramos. Ok, capítulo 13, versículo 1. Toda alma, estas palabras son muy dolorosas para mí, muy penosas. Toda alma sea sujeta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Las potestades que son de Dios son ordenadas. Obama es ordenado por Dios. Eso es difícil decir, pero es verdad. 2. Así que el que se opone a la potestad, al orden de Dios resiste. Y los que resisten, ellos mismos recibirán la condenación para sí. Porque los magistrados no son para temor de las buenas obras. Bueno, muchas veces lo son. Pablo no tiene razón aquí. Pablo no tiene razón aquí. Muchas veces los magistrados son para temor de las buenas obras. ¿Ok? Van en contra de Dios. ¿Ok? Pero yo entiendo lo que está diciendo. Básicamente la ley, el gobierno es para mantener orden en la sociedad. Entiendo lo que está diciendo. ¿Ok? Tristemente lo que pasa es muchos magistrados, muchos gobiernos, muchos gobernadores, muchos alcaldes, muchos presidentes, congresistas, lo que sea, van en contra del Evangelio de Jesucristo, van en contra de Dios. Y así lo afirma David en Salmo capítulo 2. Él dice que los gobernadores de este mundo van en contra de su ungido. ¿Ok? Salmo capítulo 2, versículo 2. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo aquí. Porque los magistrados son para temor de las buenas obras, sino de las malas. Bueno, muchas veces auspician los gobernadores de este mundo a las malas obras, no a las buenas. Ok, entonces Pablo aquí. Pero tú sabes que una cosa, hermano, que Pablo escribió estas palabras. ¿Tú sabes quién era el emperador romano en este momento de escribir esta escritura? Nerón, el más malvado emperador romano que jamás vivió. Y Pablo está diciendo, él es el magistrado, es para buenas obras. Nerón era para buenas obras. ¿En qué sentido? Quisiera saber eso. Pero yo entiendo lo que está diciendo Pablo. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ningún magistrado jamás en la vida me ha alabado por hacer una buena obra. ¿Qué estás diciendo, Pablo? ¿Estás loco? ¿Me estás diciendo que ellos me van a alabar por hacer una buena obra? 4. Porque te es el ministro de Dios para bien. Estás completamente loco, Pablo. ¿Estás diciendo que son ministros de Dios? ¿Obama es un ministro de Dios? ¿Hillary Clinton es un ministro de Dios? ¿Fidel Castro es un ministro de Dios? ¿En qué sentido? Por favor, explícame eso, Pablo. Estás completamente loco. No, no es loco. Él está diciendo la verdad. Porque yo alguna vez noté una cosa, y yo no soy a favor del comunismo para nada, pero yo noté una cosa. En Cuba hay menos drogadicción, menos crimen, menos prostitución. Esas cosas existen, pero hay menos. Es una sociedad bien ordenada. Pero aquí en los Estados Unidos hay lugares, especialmente donde viven los negros, que es como una zona de guerra. ¿Ok? Entonces,
Pablo está mirando este asunto no desde el punto de vista de un gringo rebelde norteamericano como soy yo. No, él está mirando la cosa desde el punto de vista de Dios. Dios ordenó el gobierno humano con propósito. Y nosotros los cristianos tenemos que obedecer al gobierno. Entonces en esta iglesia, aunque yo soy derechista, extremista, conservador, republicano, con fuego saliendo de la boca, aunque soy todo eso, yo reconozco una realidad. El Señor quiere que yo obedezca al gobierno. Y no luchamos en esta iglesia en contra del gobierno. ¿Ok? Yo dejo al gobierno tranquilo y lo obedezco cuando pueda. Muchas veces no puedo, pero no, sí puedo. ¿Ok? Dice, porque te es el ministro de Dios para bien, mas si hicieres lo malo, teme. ¿Ok? Porque no sin causa trae la espada. Esto habla del gobierno. Ellos tienen espadas. Bueno, hoy en día se llaman un Colt 45 o un 9mm Beretta. Okay, 9 milímetros Beretta. Okay. Beretta. Okay. No es una espada ya. Okay. Pero entiendes la idea. Porque es el ministro de Dios vengador para ejecutar su ira al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que les seáis, dice Pablo, a los hermanos, a los cristianos, sujetos. ¿Cuánto me duele eso? No me gusta decir eso, pero es la verdad. Tengo que obedecer al gobierno, hacerle caso en todos momentos. Es decir, que tengo que pagar mis impuestos, tengo que mantener la velocidad del carro bajo los límites. Tengo que poner el cinturón cuando estoy en el carro, abrocharme el cinturón. Toda esa cosa tengo que hacer. Aún más. No me gusta. Ok. Pero, ¿por qué Dios entonces bendijo a estas parteras? Volviendo a Éxodo capítulo 1. Porque mira cómo lo dice aquí. Versículo 17. Mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les dijo el rey de Egipto y daban la vida a los niños. Y mira cómo Dios, por haber desobedecido al gobierno, mira cómo Dios los bendice. Las bendice, versículo 20. E hizo Dios bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se corroboraron en gran manera. Entonces, Dios bendijo a las parteras. Ok, ahora, obedecer al gobierno, a Dios. Sí, a los dos. Pero, y siempre hay un pero. Si la ley humana contradice a la ley divina, tenemos que elegir entre los dos. Y cuando se contradicen esas dos leyes, nosotros los cristianos tenemos que obedecer a Dios y no al gobierno humano. Mira Actos capítulo 4, por favor. Actos 4. Donde tenemos un ejemplo. Donde la ley humana chocó con la ley divina. Actos 4. Y versículo 19. Versículo 18. Y llamándolos, les mandaron. Estos son los saduceos, fariseos, Sanedrín judía en Palestina. Esto es básicamente el gobierno humano en Jerusalén en esta época. Y llamándolos, ellos están llamando a los apóstoles. Pedro, Juan y Santiago. Llamándolos, les mandaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios.
porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, no hallando en qué castigarlos, los enviaron amenazándolos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. Porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad era de más de 40 años. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Dicen, tenemos que obedecer a Dios antes que a vosotros. ¿Ok? Es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Y cuando la ley humana choca con la ley divina, no tienes opción, tienes que obedecer a Dios. Ahora, un ejemplo. Viene una ley humana que dice que tengo que comprar seguro médico del gobierno. ¿Qué opción tengo? Tengo que obedecer esa ley. Porque la Biblia no habla del seguro médico. ¿Ok? Entonces tengo que obedecer eso. Viene otra ley que dice el límite de velocidad en la carretera Palmetto será 50 millas la hora. 80 kilómetros la hora. ¿Debo de obedecer a esa ley? Sí, por supuesto, porque la Biblia no habla nada de eso. ¿Ok? Entonces, la ley divina no choca con eso. Viene una regla, una ley hecha por la ciudad de Hialeah que dice que no podemos predicar en las calles. ¿Qué entonces vamos a hacer? ¿Obedecer a esa ley o seguir predicando? Seguir predicando. Por supuesto que sí. Porque eso es un mandato directo de parte de Dios a nosotros. Predicar a todos lados, a toda criatura, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ellos no pueden pararnos de predicar el Evangelio. Ahí choca la ley humana con la ley divina y tenemos que obedecerle a Dios. ¿Ok? ¿Entienden eso? Ahora, cada caso tiene sus cosas. Y cada caso es diferente. No te voy a decir cuándo obedecer y no obedecer. ¿Ok? Es ilegal contrabandear Biblias a Cuba. ¿Qué hago yo? Yo las llevo siempre. ¿Ok? Yo no voy a dejar de llevar Biblias a Cuba, aunque está en contra de la ley. Estoy invalidando, quebrantando la ley cuando yo llevo Biblia a Cuba. Y alguna vez un pastor me dijo, si estás en contra de la ley así, contrabandeando la Biblia, no te vamos a apoyar en nada. Ok, está bien. Quédate con tu dinero, eso no me importa. Porque yo voy a obedecer a Dios, no a ti ni al gobierno. Ok. Volviendo a nuestro texto, Éxodo. Había otra ocasión cuando una persona desobedeció al gobierno. Eso se llama la ramera Racab. ¿Te acuerdas de ese evento cuando Josué y los ejércitos de Israel rodearon la ciudad de Jericó? Y al marchar por alrededor de la ciudad, las paredes, los muros de la ciudad, 7 veces cayeron todas las paredes, ¿verdad? Y entraron a la ciudad y tomaron la ciudad, invadieron la ciudad. Y para ayudarlos, habían enviado unos espías a la ciudad antes de conquistar la ciudad. Y una mujer que era ciudadana de aquella ciudad, Jericó, se llama Racab, que llegó a ser parte del linaje de Cristo porque se menciona su nombre en Mateo capítulo 1. Esa mujer, Racab, desobedeció y mintió a la ley humana, al gobierno, porque vinieron a su casa diciendo,
pasaron unos espías por aquí, por tu casa, y ella los tenía escondidos en un closet ahí, en su casa. ¿Ok? Y ella dijo, no pasaron por acá, y era una mentira. Y Dios la bendijo porque la salvó de la destrucción de la ciudad, y ella llegó a ser ciudadana del pueblo Israel. ¿Ok? Una ocasión cuando Dios bendijo a una persona por haber desobedecido la ley humana. Entonces, eso no te puedo decir cuándo ni cómo desobedecer a la ley humana. Eso entre tú y Dios. Pero hay ocasiones, hay ejemplos en la Biblia de las personas desobedeciendo a la ley humana. ¿Ok? Ahora, estas parteras también mintieron al faraón. Ok, versículo 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y díjoles, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis dado vida a los niños? Y las parteras respondieron a faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y paren antes que la partera venga a ellas. Es una mentira. Ellos podían haber coordinado todo, llegar al momento correcto y ayudarlos a parir los niños, ¿verdad? Okay. Es una mentira lo que está diciendo. 20. E hizo Dios bien a las parteras. Una bendición para ellos por haber mentido. Entonces no todos mentirosos van al lago de fuego, como dice Revelación capítulo 20. Algunos van para el cielo. Okay. E hizo Dios bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se corroboraron. Eso es fortalecerse, esforzarse en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas. Ok, una bendición física, material. Ok, por haber desobedecido al gobierno y decir mentiras. Ok, ahora no te estoy dando licencia a ti a decir mentiras cualquier momento que quisiera. Ok, hay que tener cuidado con eso. Ok, eso es difícil, ¿verdad? Si los nazis vienen a tu casa para violar a tu mujer y quemar a la manito de tu hijo en la estufa, así como hicieron en la guerra mundial, y te vienen y te dicen, ¿dónde está tu mujer? ¿Dónde está tu hijo? Y lo tiene escondido bajo nosotros. ¿Qué tú vas a decir? Ah, sí, está bien, tú eres el gobierno humano, yo te los voy a descubrir, están ahí. No, tú vas a mentir, ¿no? Por supuesto que sí. Okay. Eso es una ocasión cuando es correcto mentir. ¿Entiendes eso? Okay. No te puedo decir, mira, van a venir a ti. No, yo no sé cuándo. En este momento las cosas están ok, no hay problema. Podemos libremente predicar en esta iglesia y predicar allá afuera en la calle. Yo creo que vendrá muy pronto el momento cuando no podemos libremente hacer esas cosas. Yo creo que vendrá el momento cuando el gobierno va a perseguir a las iglesias. Recientemente, en la administración de Obama, estaban espiando y persiguiendo unos grupos muy conservadores, ¿okay? Por medio de lo que se llama el Departamento de Ingresos, IRS, ¿okay? Persiguiendo a unos grupos cristianos, unas iglesias incluidas. ¿Okay? Entonces, si está pasando ahora, tú puedes imaginar que muy pronto va a pasar esa cosa. ¿Okay? Van persiguiendo las iglesias. ¿Okay? Hace un rato, como 5 años, que una iglesia bautista en Indiana fue cerrada, una iglesia enorme, fue cerrada porque tenían empleados y la iglesia estaba en desacuerdo con pagar los impuestos de los empleados. Le estaban dando nada más contratos de que ellos, los empleados, pagasen los
impuestos sí mismo al gobierno. Self-employment. Exactamente, self-employment, autoempleo. Pero el pastor no estaba de acuerdo con eso. ¿Y qué hizo? No pagó los impuestos, mandó a todos los empleados a pagarlos. Y el gobierno cerró la iglesia por eso, por una infracción de impuestos. Ahora, yo no estoy de acuerdo con desobedecer al gobierno, pero imagínate un gobierno que puede cerrar la iglesia por nada más una cosa que no tiene nada que ver con la religión, con la Biblia, con nada. Es un desastre. Ok, 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad en el río todo hijo que naciere, y a toda hija dad la vida. Okay, entonces ya van a botar los niños, los hijos, ¿dónde? En el río. Muchos años después, el hijo de Faraón, en Éxodo 15, cuando Moisés escapó con el pueblo de Israel de Egipto, él mismo, ¿verdad?, fue ahogado en agua en el mar Bermejo, y su hijo fue matado por el ángel de la muerte. Entonces él recibió lo que él había sembrado. Eso se llama la ley de sembrar y cegar. Sembrar y cegar. Sembrar es cuando plantas una semilla, y cegar es cuando cosechas el fruto. ¿Ok? Entonces lo que tú siembras en esta vida, esa misma que sembraste, segarás. ¿Ok? Si tú siembras maldad, recibirás maldad. Si tú siembras justicia, recibirás también el galardón de la justicia, el premio de la justicia. Entonces eso se llama la ley universal de sembrar y cegar. Y el faraón recibió eso. ¿Okay? En las religiones semíticas orientales, como Buda, los hindúes, esta cosa, la ley de sembrar y cegar, se llama karma. ¿Ok? Entonces, karma tiene que ver con el dios Krishna. ¿Ok? Pero yo no estoy de acuerdo con aquellas religiones, por supuesto, esos son dioses falsos. Pero aún ellos reconocen una ley universal, que es la ley de sembrar y cegar. ¿Okay? Tú vas a recibir lo que sembraste aquí en la tierra. ¿Ok? Ya. No hay más nada de decir. Esa ley se encuentra en Gálatas 6:7. Entonces anota ahí Gálatas 6:7. La ley de sembrar y cegar. Ahora, echar los hijos, ¿dónde? En el río. Matarlos, dice Faraón. El río Nilo es sagrado para los egipcios. ¿Okay? Entonces, esto también tiene que ver con la religión. Es algo espiritual lo que está sucediendo aquí. Esto es un sacrificio inmundo, impío, ¿okay? Maldito. Un culto maldito que están haciendo, matar a todos los niños, porque el río Nilo es sagrado. Entonces es parte del culto de aquellos egipcios. ¿Ok? Ahora esto nos trae otra pregunta, otra duda. ¿Qué de los reclutos del ejército en este país, los Estados Unidos? ¿Qué de los soldados? Porque la Biblia dice en Éxodo 26, uno de los 10 mandamientos, dice, no matarás. Eso es el sexto mandamiento. No matarás. Pero un soldado en guerra está matando, ¿no es así? Entonces, ¿tiene que el soldado obedecer a esa ley humana cuando es reclutado por el gobierno y mandado a un campo de guerra para matar al enemigo? Yo digo que sí, porque yo creo que
el asunto de la guerra, el ejército nacional de cualquier país es un asunto aparte del sexto mandamiento. El sexto mandamiento tiene que ver con homicida, no con guerra. ¿Ok? Déjame mostrarte eso. Mira, por favor, Números 35. Números 35. Entonces, ¿tengo que obedecer al gobierno si me recluta para guerra? ¿Ok? Sí, tengo que obedecerlo. Te voy a mostrar eso. Números 35. ¿Ok? Versículo 16. Y si con instrumento de hierro le hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Entonces, esto es una explicación del sexto mandamiento. Tiene que ver con homicida, ¿ok? No con guerra. Cuando tú matas en guerra, eso no es desobedecer a los mandamientos, no, para nada. Mira, por favor, Josué 20. Josué 20. Josué 20. Y mire por favor versículo 3. Josué 20, versículo 3. Bueno, vamos a comenzar desde el principio. Josué 21. Y habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por Moisés, para que se acoja, eso es refugiar, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por yerro. Es un error que hizo, equivocó, no lo hizo a propósito, con engaño, con intento. Y no a sabiendas, que os sean por acogimiento del vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, presentarse a la puerta de la ciudad, y dirá sus causas oyéndole los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar que habite con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Homicida es... no tiene nada que ver con guerra, tiene que ver con matar a otro hombre. ¿Ok? Mire por favor 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. A veces Dios manda matar a otros en guerra. Entonces, ¿es Dios autor de confusión? No, para nada. Pero aquí un ejemplo cuando Dios manda a los soldados de Israel, el ejército de Israel, a matar a algunos. 15, versículo 1. Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de la palabra de Jehová. Así dijo Jehová de los ejércitos: acuérdome de lo que hizo Amalek, uno de los enemigos de Israel, Amalek a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues e hiere a Amalek, y destruiréis en él todo lo que tuviere, y no hayas piedad de él. Mata hombres y mujeres, niños y mamantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Dios mandando a su pueblo matar. Entonces, una guerra contra un enemigo no es una violación del sexto mandamiento. ¿Ok? Si el gobierno me llama, tengo que hacerle caso al gobierno. ¿Me doy a entender? ¿Ok? Volviendo a Éxodo. Éxodo capítulo 2. Ahora en el año 1610 antes de Cristo, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. Ahora, este hombre y su mujer se llaman Amram y Jocabed. Amram
y Jocabed. Y sus nombres se encuentran en Éxodo 6:20. Amram y Jocabed. La cual, Jocabed, concibió y parióle un hijo, y viéndole que era hermoso, escondióle 3 meses. Ahora, Amram y Jocabed son los dos de la familia de Leví. Leví tenía unos hijos, como 5 o 6. Y Amram es de uno de los hijos de Leví. Okay, porque dice aquí un varón de la familia de Leví, y tomó por mujer una hija de Leví. Es básicamente su tía. Entonces el sobrino se casó con su tía. Okay. Ahora, esta cosa no era prohibida antes de la ley de Moisés. Okay. Ahora sí es prohibida, y con buena razón. Porque hoy en día la ADN humana es corrupta, tanto que no se puede mezclar un hermano con su hermana, un padre con su hija, un sobrino con su tía. No se puede. Y Dios, reconociendo esta corrupción que Él había puesto sobre la raza humana, porque Él maldijo a la raza humana en Génesis capítulo 3. Entonces, con esa maldición vino la corrupción de la simiente. ¿Okay? Entonces, para no meterse en esa corrupción más, ¿okay? No se puede engendrar. ¿Okay? No se puede. Y eso se encuentra en la ley de Moisés. ¿Okay? Ahora, este sobrino se casó con su tía, y ellos parieron un hijo que se llama Moisés, ¿verdad? Pero Jocabed no le nombra a su hijo Moisés. Vamos a seguir leyendo. 3. Y no pudiendo tenerle más escondido. Porque le estaba escondiendo Jocabed. ¿Por qué? Porque tenía a su hijo escondido. ¿Por qué? Porque Faraón lo quería matar. Ajá, exactamente. No pudiendo tenerle más escondido, tomó una arquilla de juncos y cada fatiola, eso es poner bitún, ¿okay? Con pez. Ahora, pez es betún, es brea, chapapote. ¿Ok? Es muy cómico que la versión 60 en español dice, en vez de pez, dice asfalto. Pero asfalto es un invento moderno, ¿no? Entonces yo no sé por qué, como están poniendo una carretera aquí o algo de asfalto. Y calafatiola con pez y betún, y puso en ella al niño, y púsole en un carrizal a la orilla del río. Ahora, un carrizal es el lugar en la orilla del río donde hay agua y juncos juntos, ¿ok? Donde no fluye el agua. Entonces ella puso esta arquilla ahí mismo donde no fluye el agua. Y vamos a ver, ella sabía, Jocabed sabía dónde exactamente poner esta arquilla. Ella la puso ahí en su lugar con propósito. ¿Okay? ¿Qué fue el propósito? 4. Y paróse una hermana suya. Bueno, en la Biblia, Moisés tiene una hermana que se llama María, que es mayor que él. Ella es mayor que él. Tiene más años. Porque cuando su madre, Jocabed, pone la arquilla ahí junto a la orilla
del río Nilo, sabiendo que iba a bajar al río, ¿quién? La hija de Faraón. Pensando que esta era la única opción que le quedaba para salvar la vida de su hijo. ¿Ok? Dependiendo, por supuesto, de Dios y también la compasión de una muchacha joven al ver el niño, porque estoy seguro que la hija de Faraón sabía de la ley, echar todo hijo al río. También estoy pensando que Jocabed era muy sabia, porque ella no solamente pone su hijo en el río para salvar su vida, pero también evitar problemas. Porque si viene a ella para decirle, ¿y por qué salvaste la vida de tu hijo? No, la ley era echarlo en el río, entonces yo lo eché en el río. Es verdad, ¿verdad? Ella lo puso en el río, entonces ella está obedeciendo la ley de cierta forma, ¿verdad? Pero ella también sabe que ese lugar donde ella la puso, la arquilla, ¿ok?, es el mismo lugar donde desciende cada rato la hija de Faraón para bañarse. Mira el versículo 5. La hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, ella vio la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Una criada suya. Esta es una criada ¿de quién? De la hija de Faraón. Pero vamos a ver hasta qué punto se había integrado el pueblo de Israel con el pueblo egipcio. Y antes de aquí, antes de Éxodo capítulo 1, sabemos que el pueblo de Israel, ellos eran los dueños de la tierra de Egipto, de la parte más norteña. ¿Ok? Ahora, 300 kilómetros, no más, 500 kilómetros al sur es la capital del reino sureño de Egipto, con su capital que se llama hoy en día Luxor. Anteriormente se llama Tebes. ¿Cómo se llama? Tebes. Thebes. Tebes. Se llama Tebes. ¿Ok? La capital del reino sureño. Pero aquí, en la capital del reino norteño, ¿ok?, era Memphis. Pero los israelitas tenían su capital en otro lugar que se llama Abadis. Y ellos eran los dueños de toda esta zona aquí. ¿Quién? El pueblo de Israel, que hoy en día se llaman los Ixos. Yo les enseñé eso. ¿Ok? Los Ixos, este era el reino de ellos, el reino norteño de Egipto. Y con los egipcios, ellas se habían integrado, mezclado bastante, que ahora la criada de la hija de Faraón, ¿quién es esta criada? Mira los versículos 6. Y como la abrió, vio al niño, y aquí el niño que lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón. ¿Quién era la criada? Era la hermana de Moisés. Entonces aquí está la hija de Faraón viviendo aquí a la orilla en la capital, debe ser Memphis. ¿Ok? Y muy cerca de aquí están viviendo los hebreos que fueron mandados a ser esclavos todos. Están matando a todos los niños, echándolos al río, ¿verdad? Entonces aquí viene Jocabed. Ella quiere preservar la vida de su hijo Moisés, lo echa en una arquilla, la pone ahí a la orilla del río. Desciende la hija de Faraón y
la hermana de Moisés, la hija de Jocabed, es una de las criadas, una de las siervas de esta misma hija de Faraón. ¿Ok? Entonces, y el plan tuvo éxito. Porque mira qué pasa, versículo 6. Dice, y como la abrió, vio al niño, y aquí el niño que lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Estoy seguro que la hija de Faraón sabe, se da cuenta de la ley que hizo su padre, echarlos todos al río, los niños hebreos. Pero a ella no le importa. No le hace caso a su padre. Okay. Tiene compasión del niño, así como estaba pensando Jocabed, ¿verdad? Y la hermana de Moisés está mirando todo, observando todo. Y tiene una muy buena idea. La hermana de Moisés, mire cómo dice el versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte de las hebreas, una ama que te críe este niño. Entonces ella está ahí al lado, sabiendo que es su hermanito, ¿verdad? Tú puedes imaginar esto, que cuán glorioso es el plan de Dios para preservar la vida, ¿verdad? Amén. Entonces la hermana de Moisés está observando todo. Yo no sé cuántos años tiene María, puede tener 10, 15, no sé, una joven, una criada, ¿verdad? Y ella está observando todo y le plantea la semilla de pensamiento en la hija, en el cerebro de la hija de Faraón. Oh, voy a buscar una nodriza para ti, una persona que le críe en vez de ti. Qué maravilloso es esta historia, ¿verdad? Versículo 8. Y la hija de Faraón respondió, ven, ok, está bien. Ella está ahí con el niño, oh sí, busca una nodriza, no hay problema, teniendo compasión de él, ¿verdad? Estoy seguro que María en este momento está alegrándose, ¿ok? Regocijándose de alegría, porque ¿a quién va por buscar para ser nodriza del niño? ¿Tú puedes imaginar? Hermano. A su propia madre. Ella que había construido una arquilla para echar su niño en el río, para morirse de cocodrilos, de moscas, de mosquitos, de toda serpiente que venga a la arquilla para morder a su hijo. O aún peor, que la hija de Faraón lo descubra y que ella misma lo mate. ¿Ok? Pero nada de eso sucedió. Entonces María tiene muy buena idea, voy a buscar la madre, pero la hija de Faraón no sabe que es la madre. ¿Ok? Pero es aún mejor que eso. Versículo 8, la hija de Faraón responde, ve, la doncella entonces fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críemele, y yo te lo pagaré. Entonces ahora Le paga. la casa de Faraón está pagando a la madre del niño que supuestamente tenía que matarse, destruirse, ¿verdad? Está pagando a su madre para criar a su hijo en vez de la hija de Faraón. Cuán maravillosos son los planes de Dios, amén. Déjame decirte, hermano, Dios también tiene un plan para tu vida. Amén. Y solo tú puedes destruir ese plan. Solo tú. ¿Ok? Apartarse de él. Amén. ¿Hay preguntas?